Buenas tardes. Los saluda Manuel Velarde, miembro del TDD, y tengo el gran placer de darles la bienvenida esta tarde a nuestro noveno TDD Talk. El tema es ciberseguridad, factor clave en la transformación digital. Como ustedes saben, los que nos acompañan frecuentemente, el TDD Talk es un formato creado como un espacio de conversación de expertos en un área de la transformación digital en el que se comparten experiencias, conocimientos, ¿no?, de algún tema interesante relacionado con la transformación digital en un ambiente un poco informal, pero con grandes expertos compartiendo mucho. Aprovechamos de comentar que nuestros invitados van a estar accediendo a través de la plataforma Zoom y estamos haciendo una retransmisión por Facebook Live. Así es que nuevamente bienvenidos, y a continuación quiero dejar con ustedes a nuestro miembro del Consejo Directivo del TDD, Julio Porcel, que nos va a dar las palabras de bienvenida. Adelante, Julio. Muchas gracias, Manuel. Buenas tardes con todos, en especial con los invitados a este TDD Talk 09, que es un formato, como dice Manuel, en el cual los expertos invitados por parte del TDD intercambian opiniones, hacen planteamientos sobre diferentes temas técnicos que son de interés general. En esta oportunidad nos acompañan Juan Pablo Quiñe, Víctor Arturo Simic y Giovanni Pickling, expertos cada uno en su tema, pero sobre ciberseguridad. Sobre el tema de ciberseguridad tenemos que ver o tenemos que mencionar que es un tema cada vez más importante, porque como ustedes sabrán, en la medida que la tecnología se desarrolla, en la medida que la tecnología genera nuevas posibilidades, también los amigos de lo ajeno también generan sus respectivas técnicas, de tal forma que, digamos, todas las entidades tienen que proteger su información, proteger lo más valioso que tienen, sobre todo en esta era que es cada vez más importante, que estamos en la era de la información. La información, los datos son activos muy importantes, los cuales hay que protegerlos. Por lo tanto, la ciberseguridad cobra realmente una importancia bastante grande para el desarrollo y la transformación digital. Solamente un reto ahorita viene dentro de poco, en algunos años probablemente, pero pocos años, la computación cuántica, lo cual genera también un reto tremendo para la ciberseguridad. Entonces, dicho esto, yo dejo nuevamente a Manuel, por favor, para que conduzca la reunión. Bienvenidos a todos y muchas gracias. Muchísimas gracias, Julio. Bueno, entremos en materia. Reportes recientes muestran que un ataque a los computadores en los Estados Unidos ocurre cada 39 segundos. Cada vez que un ataque ocurre, millones de personas pueden ser afectadas, pues los servicios tienen que interrumpirse, generándose cuantiosas pérdidas. En los momentos actuales de auge por la transformación digital, con las empresas incorporando nuevas tecnologías, utilizando y desplegando nuevos canales y expandiendo las fronteras de manera muy amplia, la seguridad se vuelve un tema crítico. Y además, es un tema que a veces no aparece priorizado en muchos planes y que, ante un incidente serio, se vuelve la máxima urgencia. El Instituto Transformación Digital para el Desarrollo TDD seleccionó su noveno TDD Talk, ciberseguridad, factor clave en la transformación digital. Pues tenemos muy claro que la ciberseguridad es un aspecto clave a considerar en el proceso de transformación digital, por lo que compartiremos conceptos, casos y experiencias que estoy seguro enriquecerán el punto de vista de nuestros participantes. Así es que permítanme presentar a nuestro primer expositor. Él es Juan Pablo Quiñe, arquitecto de soluciones de ciberseguridad de Kyndryl. Juan Pablo es ingeniero de sistemas, estratega en ciberseguridad por más de 21 años, ethical hacker, facilitador en coaching, PNL e innovación por 8 años, y durante este tiempo viene trabajando para empresas públicas y privadas, brindando servicios diversos para la banca, telecomunicaciones, energía y salud en varios países de la región. Actualmente, cursando una maestría en educación universitaria y gestión educativa, cuenta con más de 15 certificaciones en ciberseguridad, gestión de TI, innovación y coaching, siendo de las más reconocidas CISSP
ISSMP, CISM, ISO 27001, LA, ISO 27321, LCM y algunos otros. Así es que, bienvenido, Juan Pablo, el auditorio es todo tuyo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, como siempre me gusta partir de esta premisa y es, hoy es un gran día y es un gran día porque vamos a hablar de ciberseguridad. Y bueno, para empezar, quería compartirles algo. Vamos a ir rápidamente. No quería complicarnos mucho, pero creo que es necesario y vamos a partir de un par de diapositivas. Solo tengo un par de diapositivas. ¿Se ve la diapositiva? No sé si se ve bien. Se ve perfectamente, Juan Pablo. Quería partir de este framework de ciberseguridad, no tanto para entrar al detalle, sino para que tengamos una pequeña foto de qué es o qué implica proteger a nuestra organización. Y estoy usando como referencia uno de los frameworks creo que más robustos hoy en día y que se utiliza incluso como un apoyo, y muchas buenas prácticas y estándares hacen referencia, que es el framework de ciberseguridad de NIST. Y dentro de él aparece como 5 grandes etapas que hablan de la identificación, protección, detección, respuesta, recuperación, y dentro de cada uno de ellos una serie de controles, definiciones y demás. Pero lo que quería hacer era simplificarlo un poco más y irnos primero a la base. Y la base es que cuando hablamos de seguridad, hablamos de 3 conceptos, hoy ya un cuarto, y estos 3 conceptos son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Cuando hablamos de confidencialidad, hablamos de que la información sea accedida solo por personal autorizado y no por personal ajeno a ella. La integridad, hablamos de que la información sea confiable, y disponibilidad, que esté disponible, que funcione cuando la necesitamos. Y para poner ejemplos antónimos, imaginemos que cierta información privilegiada de nuestras organizaciones termina en tabloides, termina en los titulares de ¿cómo se llama?, de un periódico nacional. Eso sería una pérdida de confidencialidad importante y podría afectar considerablemente la reputación y la operación de muchas organizaciones. Ahora, imagínense la integridad de que de repente en un contrato o en una factura una coma aparezca donde no debería de aparecer, o un 0 de más o un 0 de menos. Eso sería terrible. Imaginémonos en nuestras cuentas bancarias, un 0 de menos. Claro, el 0 de más sería lindo, pero a ver, no es lo ideal. Y en disponibilidad, imaginémonos, yo siempre hago esta analogía. Una vez tuve un teclado que estaba fallando y se le salió una tecla y odiaba ese teclado porque cada vez que tenía que presionar esa tecla me terminaba raspando el dedo, pero es que esa tecla no estaba disponible. Pero imaginemos que no es una tecla en un teclado, sino que imaginemos que es que la información o que el sistema que necesitamos para hacer el pago de planillas no está disponible el día de pago. A eso se refiere la disponibilidad. Y esos son los 3 pilares sobre los que trabajamos. Un cuarto pilar que complementa esta triada es la privacidad, que hoy ya está tomando un auge diferente, un auge mayor. Perdón, tengo a un gato por acá. Disculpen, este señor de acá necesita irse. Gracias. Y está tomando un auge mucho más relevante, y no solamente en Perú, sino en todo el mundo. La Comunidad Europea está haciendo muchas referencias a esto. Pero ahora, sobre esta base y lo que les mostraba hace un momento de NIST, hay 3 momentos dentro de la seguridad: el antes, el durante y el después. Y cuando hablamos de antes, hablamos de prevenir, prepararnos para lo que pudiera ocurrir, un incidente, un ataque o lo que fuera. El durante es la operación, el día a día, y el después es la resiliencia, es la recuperación, es el continuar operando. Ahora, si lo vemos, y van a haber muchas triadas, a mí en lo personal me gusta mucho este tema de estas formas de resumir o de consolidar la información. Y tenemos, digamos que, si este es, digamos que el vector X, tenemos un vector Y, y el vector Y tiene también una triada que es el tema de procesos, personas y tecnología. ¿Por qué? Porque antes, durante y después tenemos ciertos desarrollos a nivel de procesos,
a nivel de personas y a nivel de tecnología. ¿Y a qué me refiero? Bueno, y aquí entra un poco el detalle, sin querer profundizar porque tenemos poco tiempo, pero imagínense en la parte de prevención todos los procesos que deben de ser definidos e implementados, a nivel de personas, toda la formación y entrenamiento que estas personas deben tener, a nivel de tecnología, el diseño y la implementación de las tecnologías necesarias para poder estar seguros durante, hablemos de el monitoreo, la gestión, la respuesta, a nivel de personas, los turnos, el día a día, la operación, los skills que se van a ir desarrollando, a nivel de tecnología, bueno, el mantenimiento y operación de las diferentes tecnologías, y a nivel de después, pues, a nivel de procesos, lecciones aprendidas y mejoras, porque será después de que ocurra algún problema, incidente o lo que fuera, con personas va a ser seguirlos formando y cerrar los gaps que pudiesen haber ocurrido, y a nivel de tecnología, pues la actualización y la mejora continua. Y en pocos minutos he tratado de establecer como un poco cuáles son el marco o el reto sobre el cual nos encontramos o sobre el cual trabajamos dentro de un día a día en términos de seguridad, de ciberseguridad, tratando de, digamos que de pintar toda la pared y que no se nos escape ningún pedazo dentro, ningún segmento, ninguna parte de esta gran pared. Yo estoy, bueno, ya Giovanni y Arturo estoy seguro que van a complementar muy bien este primer lienzo. Y bueno, eso era un poco lo que tenía para comentarles hasta el momento. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Pero muy interesante. Eso de las triadas me gustó mucho. A continuación, voy a invitar a Giovanni Pickling Solesi. Él es gerente de operaciones de Asbank. Giovanni es ingeniero industrial especializado en seguridad integral, sistemas informáticos, riesgos y tecnologías de la información. Es gerente de operaciones en la Asociación de Bancos del Perú, Asbank. Asimismo, es secretario técnico del Comité Estratégico de Gestión Integral de Riesgos de Seguridad y de los grupos de trabajo permanente relacionados con seguridad física, prevención de fraudes y ciberseguridad. Forma parte del Comité Consultivo de Seguridad Integral del Centro de Expertos Latinoamericano de Seguridad de la Federación Latinoamericana de Bancos, CELAES-FELABAN. Y es miembro titular del Comité Latinoamericano de Automatización Bancaria, CLAP, conferencista de diversos foros, cursos, seminarios y congresos de inclusión financiera, seguridad integral, prevención de fraudes, riesgos y ciberseguridad. Así es que, con mucho placer, por favor, Giovanni, te escuchamos muy atentamente. Muchas gracias, Manuel. Siempre cuando se leen estos currículos, antecedentes de los expositores, a veces se pone medio pesado, pero lo único que dice eso es que han transcurrido algunos años en este campo, y justo comentábamos el otro día con un amigo de nuestros inicios, ¿no? Nuestros inicios eran en analizar cómo romper la seguridad, no para hacer uso de programas en forma ilícita, sino para conocer cómo es que realmente se establecía la seguridad. Y ha cambiado muchísimo, porque antes venían en los códigos ejecutables, entonces andábamos por ahí practicando un poco con el assembler para ver cómo saltábamos los controles. Y me divertía mucho esa conversación, pero de pronto estuvimos conversando de cuáles son los riesgos actuales, ¿no? Y las amenazas, y cómo ha cambiado los vectores de ataques de bandas internacionales, porque no estamos hablando solamente de personas, sino son organizaciones que están perfectamente organizadas, con profesionales de altísimas calificaciones en todos los campos. Eso tenemos que aprender a reconocerlo, porque la seguridad finalmente es un tema de percepción. Podemos tener muy poca seguridad implementada, pero creemos y tenemos la percepción de que estamos muy bien protegidos. Entonces, no invertimos a veces en seguridad. O por el contrario, tenemos mucha seguridad y tenemos la percepción de que realmente somos vulnerables, ¿no? Entonces hay que buscar también un equilibrio en ese tema. Y una de las cosas que ayuda a poder enfrentar este tipo de situaciones, por ejemplo, nosotros consideramos que es el tema de la colaboración, ¿no? Entendemos de que la forma de poder enfrentar situaciones complejas y de esta magnitud
y sobre todo frente a organizaciones de cibercriminales, es la de hacer monitoreos colaborativos. Vale decir que en el tema de la seguridad no se compite, se colabora. Y ese debería ser un enfoque sobre el que todos deberíamos estar de acuerdo. Y también hay otro concepto que quiero dejar marcado, que no debemos distinguir la seguridad pública de la seguridad privada. La seguridad en el tema de ciberseguridad es única. Y si estamos hablando de alguna seguridad, bueno, hablemos de ciberseguridad nacional, porque los mismos ataques, vectores, atacan al sector público y al sector privado. Y entonces siempre estamos nosotros dividiendo las cosas para ver cómo las manejamos. Otra cosa que debemos entender es de que la seguridad es un tema de responsabilidad compartida. Porque muchas veces pensamos que cuando usamos un equipo, el responsable es otro, que el programa, que el sistema operativo, que la configuración, que A, B, C, la línea, el enlace, el proveedor de comunicaciones, y puedo seguir. Pero nunca nosotros reconocemos que también el que usa el equipo tiene una responsabilidad. ¿Y por qué menciono esto? Porque justamente eso es lo que analizan los delincuentes para buscar el punto débil, por dónde poder ingresar a un sistema. Recordemos que ahora, que estamos en algunos, seguimos todavía en trabajos híbridos, en casa y en oficinas, tenemos en nuestras casas y en nuestros equipos la conexión a los servidores y datos de nuestras empresas. Entonces tenemos que hacernos responsables también del cuidado adecuado de estos equipos. A veces vamos a un, por no decir el nombre, pero puede ser un café, un restaurante, un parque donde hay servicios de internet gratuito, ¿y qué es lo que hacemos? Nos conectamos al Wi-Fi y no tomamos precaución. Entonces, detalles de ese tipo hacen que la seguridad sea, como decía Juan Pablo, compleja. Tenemos que identificar todos los puntos posibles por donde pudiese ingresar esta gente y tratar de protegerlos. ¿Cuáles son los riesgos que estamos viendo actualmente? Principales, digamos. Yo podría poner aquí en la mesa el BEC, ¿no? Que es el Business Email Compromise, que está atacando hace mucho tiempo a las personas, pero que ahora se ha enfocado en las empresas. Asociado a otra técnica que se llama el spear phishing, que busca perfiles de personas que tengan acceso a información privilegiada o a montos importantes de dinero. Y esto es algo que viene creciendo, y también el tema de la suplantación, ¿no? Siempre andamos muy apurados, siempre leyendo muchos correos, mensajes, y lo que queremos es pasar rápido para acabar rápido con el trabajo. Entonces, dentro de todo este material que revisamos a diario, presionamos enlaces o le damos siguiente, y lo que estamos haciendo en algunos casos es darle acceso a alguien que tiene un enlace hacia sitios falsos, que van a insertar dentro de nuestros sistemas piezas de software con compromiso de información. Otro tema que quería poner en la mesa era estos últimos 2 años de pandemia, ¿no? Que nos ha hecho transformar rápidamente de un mundo analógico hacia un mundo digital. Muchas personas no utilizaban los canales celulares, por ejemplo, para interactuar, para conectarse. Sin embargo, ahora lo usamos a diario y muy frecuente. ¿Qué es lo que sucede? En los últimos 2 años se ha visto un crecimiento en Latinoamérica de un 25% de los riesgos, si estamos hablando del tema phishing, que es lo que más ha crecido en Latinoamérica. Pero de ese 25%, si analizamos ya por países, los países que han tenido un mayor incremento en forma individual han sido primero Ecuador con un 79%, y ahí seguidito viene Perú, un 78%. Claro, los mercados de México y de Brasil son inmensos y están muy, muy adelantados con temas de tecnología. Pero entonces, ¿qué significa esto? Significa que nosotros veníamos más atrás y que ahora ya nos hemos emparejado con el tema de la pandemia.
¿ok? Estamos en el mismo planeta, estamos en la misma infraestructura, estamos conectados a través de Internet, y Juan Pablo, Arturo, Manuel y yo estamos en una red compartiendo una videoconferencia en la que en algún punto tenemos algo en común, ¿ok? Entonces, esto de repente, Manuel, podemos dejarlo aquí y podemos ampliar en una segunda intervención. ¿Te parece? Claro que sí. Muchísimas gracias, Giovanni. Muy, muy interesante. Siempre es enriquecedor cruzar con los expertos. A continuación, permítanme presentar a Arturo Simich. Víctor Arturo Simich, gerente de Seguridad de Información y Ciberseguridad del Banco Pichincha. Arturo es ingeniero de sistemas de la Universidad Nacional de Ingeniería, con maestría en finanzas en la Universidad del Pacífico. Ha sido jefe de operaciones de banca electrónica y jefe de seguridad de información de Interbank, subgerente de tecnología y comunicaciones en el banco BBVA Continental, jefe corporativo de seguridad de TI del grupo ACP, mi banco, subgerente de seguridad de información y continuidad del negocio en VisaNet, y en la actualidad es gerente de seguridad de información y ciberseguridad en Banco Pichincha. Docente de la Universidad Nacional de Ingeniería y exgerente de Startup Uni, la incubadora de negocios de base tecnológica de la UNI. Adelante, Arturo, te escuchamos. Bueno, mil gracias y de otra formación digital. Un gusto estar con Juan Pablo, con Picklin, y un orgullo también de compartir con Manuel como moderador. La verdad, me siento muy honrado de estar con ustedes. He tratado de poner algunas diapositivas para poder conversar sobre este particular, porque el título genera un pequeño reto, entonces quiero ver si podemos estar a la altura del reto. Un tema que justo hablamos, si hablamos de la ciberseguridad, transformación digital, de repente podemos hablar qué entendemos nosotros por transformación digital. Existen muchas definiciones, me permiten poner una simplemente en la agenda, no quiere decir que es la mejor. Pero frente a todo este universo de tecnologías que nos está generando muchas oportunidades de negocios, podríamos hablar que la transformación digital involucra la creación de nuevos productos y servicios digitales que generan un nuevo modelo de negocio y que transforman la cadena de valor. Y al definir esto, ahí viene un rol muy importante de los responsables de seguridad, información y ciberseguridad, porque tenemos que hablar de la estrategia digital, tenemos que hablar de los nuevos de la transición a los modelos de negocios digitales y cómo estamos transformando la cadena de valor basado en proveedores, basados en las tecnologías de soporte, basado en nuevos talentos para poder administrar adecuadamente esos riesgos, ¿no? Entonces, ese reto es el que nos lleva a cabo cuando tenemos que hablar de la ciberseguridad y transformación digital. Si la transformación digital involucra lo que les estoy exponiendo, la visión de la ciberseguridad y la seguridad de información es mucho más amplia que básicamente los temas regulatorios que siempre siguen siendo el motor importante para poder mejorar los niveles de seguridad. Hemos tenido toda esta transformación, todos estos cambios, en realidad pues la historia es muy larga, no quiero cansarlo, pero solamente quiero decirles, miren todo lo que está viniendo y todo lo que se viene. Y frente a estas grandes oportunidades, como bien lo resaltó Giovanni y Juan Pablo, vienen riesgos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que las nuevas regulaciones están buscando responder a las pérdidas por estos riesgos, ¿no? Giovanni nos ha ilustrado de manera muy importante todos los riesgos de seguridad y ciberseguridad a los que estamos enfrentados. Juan Pablo menciona mucho también los marcos de ciberseguridad y la complejidad, pero todas estas oportunidades también nos generan riesgos y nos traducen pérdidas. Que a la fecha la regulación es el que está marcándonos cómo tenemos que mejorar en seguridad y ciberseguridad, ¿no? Por más esfuerzos que están haciendo las empresas, el que nos está marcando el derrotero de cómo mejorar está haciendo las regulaciones, y la razón de ello es las pérdidas a las cuales nos enfrentamos por no gestionar adecuadamente los riesgos de estas grandes oportunidades que nos ofrece la transformación digital. Y por lo tanto, los reguladores se han transformado con el negocio, ¿no?
Y podemos llenarnos de todos los esquemas de Basilea, todas las regulaciones que se vienen. Estamos hablando ahora de bancos centrales digitales, estamos hablando de nuevas regulaciones de pago. Juan Pablo habló de manera muy importante cómo vienen ahora los temas de privacidad, y seguramente vamos a ver nuevas regulaciones, ¿no? Que en realidad los que están marcando el derrotero. Y esas regulaciones, siguiendo el cuadro que mostré hace un momento, los quiero mostrar acá. Antes hablábamos de temas de ISO, que básicamente eran 114 controles, que a pesar de todo es enorme. Si esos 14 controles los relacionamos con la cantidad de computadoras personales, la cantidad de equipos celulares, la cantidad de servidores que tiene una organización, ya era un reto bastante importante implementarla. Y después apareció PCI, por los temas propios de la regulación de los medios de pago con tarjeta de crédito y débito. De ahí viene toda la regulación relacionada con protección de datos personales, que Europa es el que está marcando de manera muy importante este trabajo, independientemente, sin dejar de reconocer los trabajos que hacen las regulaciones locales, ¿sí? Viene SWIFT, ¿no? Que para de repente los que no conocen el tema, son los sistemas de información que permiten las transacciones de pagos de alto valor para hacer comercio exterior. Y se viene NIS, ¿no? Y se vienen más, ¿no? Entonces, la regulación se está transformando con los cambios de negocio, nos está marcando muchos temas y nos está generando retos muy importantes, ¿no? Entonces, el responsable de seguridad se ve una encrucijada, ¿no? Porque al ser temas más tecnológicos, a pesar de todas las oportunidades que nos da la regulación, dicen, ¿por qué tengo que invertir tanto en seguridad? ¿No? Entonces, me estás pidiendo cada vez más plata y no sé en qué, porque cada vez esa tecnología de seguridad es mucho más compleja y por lo tanto muy difícil de entender por alta dirección. Por otro lado, el personal de la empresa cree que nos ha pasado la mano, porque estamos siendo demasiado exigentes. Y el regulador y las auditorías creen que somos demasiado laxos. Y por no decir de que de repente el que nos puede decir la realidad exacta frente a todas estas perspectivas puede ser el delincuente informático o los hackers, ¿no? Salvando la diferencia. Un hacker es una persona que obviamente busca cosas importantes para poder mejorar la seguridad de la empresa. El delincuente informático pues claramente tiene otras motivaciones totalmente diferentes. Pero esa encrucijada nos genera problemas, porque obviamente dicen, le tenemos que decir, oye, es la regulación. Cuando deberíamos tener todos conceptos, ser totalmente conscientes de que el problema es un problema de negocio, ¿no? Y todavía creo que tenemos mucho que madurar en este proceso. Bajo varios ámbitos, ¿no? Desde la seguridad técnica, que es la seguridad informática, y que pasa por la ciberseguridad, que involucra la seguridad del ciberespacio, hasta el riesgo tecnológico, que involucra los procesos en la empresa, la arquitectura tecnológica adecuada, la inversión de tecnología, hasta ver cómo manejamos la seguridad relacionada con los temas de negocio. Y en la parte final, todavía tenemos como gran reto que el usuario, que ve muchas oportunidades para hacer negocio con información, todavía no está consciente de su rol en la seguridad de información, ¿no? Porque si le preguntamos si tiene el inventario de toda la información donde reside su dato de negocio, la pregunta va a ser negativa. Si ha clasificado la información, lo va a decir, bueno, lo estoy haciendo porque me lo pide la regulación o porque me lo pide el área de seguridad de información. ¿Se han implementado controles? Bueno, sí, pero nuevamente la regulación es me marca el paso, ¿no? Entonces, todavía creo que los usuarios están muy interesados en hacer negocios con información y aprovechar las oportunidades de la tecnología, pero todavía no está tomando la real conciencia de que eso tiene riesgos, necesita controles y necesita esfuerzos de diferentes tipos para mitigarlos. Bajo un ámbito de seguridad de información que involucra no solamente las personas, no solamente los procesos, no solamente la tecnología, sino también a los proveedores, ¿no? En un foro hablábamos con Giovanni de cómo se han incrementado los ataques cibernéticos contra los proveedores del sector financiero, ¿no? Y cómo eso nos generaba un reto muy importante frente a sectores que al estar menos regulados tienen controles menos rigurosos, ¿no? No digo que no tengan controles, pero son menos rigurosos de las empresas que están reguladas, ¿no?
Pues nuevamente tenemos ahí un tema complicado. Y para terminar, ¿qué involucra hablar de la seguridad de información en el negocio? Pensando de la estrategia, pasando por los productos, la cultura, los procesos, los sistemas de información hasta la infraestructura. Creo que necesitamos pensar en que, más allá de los temas regulatorios que yo pongo en plomo, que son la seguridad, la ciberseguridad, la seguridad informática, los riesgos en los procesos y los productos, tenemos que pensar en ver qué pasa con la estrategia digital. ¿Cuál es el riesgo de la estrategia digital? Si realmente estamos pensando, si realmente es conveniente pensar en organizaciones exponenciales, si no tenemos productos que realmente son exponenciales, ¿no? Si los modelos de transición realmente son válidos para asegurar la estrategia digital definida, ¿no? Algunas veces podemos tener el peligro que podemos generar productos que en realidad que pueden ser tan disruptivos, pueden ser disruptivos o pueden ser destructivos a la vez. Y yo creo que hay demasiados casos que seguramente será motivo de otra conversación. Pero a la vez, frente a esta ola de transformación digital, pudiéramos tomar precauciones frente a los riesgos de la adecuada inversión tecnológica y los riesgos de la arquitectura tecnológica adecuada, porque si no vamos a tener unos costos de operación enormes que no podamos manejar. Y finalmente el talento. Un talento donde tenemos que combinar lo mejor de ambas partes, ¿no? Las áreas de los especialistas en la parte técnica de ciberseguridad, que tienen un mayor conocimiento de la infraestructura y los sistemas de información, y de repente menos de la estrategia, pero que son complementados con personas que están formadas realmente en seguridad de información, más allá de las certificaciones, que son conscientes de la estrategia, de los productos y servicios, de la cultura, y cómo la información puede generar mayores negocios si sus riesgos son gestionados adecuadamente. Eso es lo que quería compartirles. Muchísimas gracias por su tiempo y a la orden para seguir conversando sobre el particular. Muchísimas gracias Arturo, muy interesante y esas láminas estuvieron bastante buenas. Pues bueno, con esta participación de nuestros tres expertos, cerramos esta primera parte de nuestro conversatorio y ahora nos toca compartir un poquito y generar un poquito de discusión, un poquito de intercambio de ideas entre nosotros. Y yo que tengo algo de recorrido por algunas instituciones financieras y he estado metido por varios lugares, me voy a permitir ser un poco irreverente en compartirle algunas preguntas y compartir algunas inquietudes que la enfoco más que desde adentro, desde afuera. Entonces, mi primera pregunta es, ¿cómo yo, siendo un CEO, un gerente general, un gerente corporativo, al comando de organizaciones grandes, complejas, y que tienen infraestructuras tecnológicas bastante complicadas, desarrolladas, y que además el mercado nos fuerza, nos empuja a transformarnos digitalmente, a hablar pues, ¿no?, de la nube, a hablar de los bitcoins, a hablar de computación cuántica y de todos estos temas que son apasionantes, Internet de las cosas, ¿no? Y que todos pues son apasionantes y que todos nos empujan a cómo cubrir, usar y explotar esto en ventaja de nuestro negocio. Sin embargo, yo como CEO, pues lo que quiero es maximizar ganancias, lo que quiero es tener un equipo sólido y lo menos que quiero tener es problemas y gastos. Sin embargo, me voy a tomar un café con Arturo y Arturo me dice, oye, acaban de comentarme que le ha aparecido un ransomware a tal organización. Y nosotros, no, que nosotros estamos vacunados porque tenemos esto y lo otro, y el antibot, y ya, entonces digo, Dios mío, el bolsillo me empieza a latir, ¿no? Porque todas estas cosas pues no son de 5 soles, ¿no? Son de miles y en algunos casos de decenas de miles. ¿Cómo hacer, cómo mantener involucrada a la alta dirección de estos temas que en algunos casos pues es ruso, ya no hablemos de ruso, ¿no? Que es idioma
idioma complejo, que es difícil de interiorizar, pero que además, si nos ocurre, la respuesta de Arturo sería, el comentario de Arturo sería, ¿cómo nos ocurrió este ransomware? ¿No? ¿Por qué no estábamos vacunados? Y ahí no me voy a acordar que seguramente me propuso una inversión que quizás fue pequeña, o en ese tiempo era pequeña, pero que nos hubiera evitado ese caso. ¿Cómo lidiar con eso? ¿Cómo lidiar con esos niveles? ¿Cómo convencer? ¿Cómo sacar esto adelante? Me encantaría escuchar sus comentarios. Empecemos en el mismo orden en el que presentaron. ¿Les parece? Juan Sí, Pablo, por favor. Veamos, a ver, hay varias variables importantes. Para empezar, a medida que crezcamos en cuanto a la dependencia tecnológica, vamos a tener más vectores de amenaza. Mayor tecnología, mayor consumo de la tecnología, mayor dependencia, pues estamos expuestos mucho más. De hecho, hay una frase que publiqué hace tiempo y no sé si es que alguien más la debe haber publicado, pero yo considero que estar seguros y estar en cumplimiento no significan lo mismo. O sea, podemos estar en cumplimiento, pero igual podemos no estar 100% seguros. Y esto se debe a una variable, y es que el atacante solo necesita un vector, una sola puerta, un solo hueco, agujero o debilidad, y nosotros en el lado defensivo tenemos que protegerlas todas las puertas, todas las ventanas, cada hendidura tiene que ser protegida. Entonces, ahí hay una dificultad y esa dificultad se incrementa con una variable, y es que para poder asegurar las cosas, primero tenemos que entender cómo funcionan. Incluso desde el lado ofensivo, cuando toca hacer evaluaciones de seguridad, para poder evaluar una tecnología, toca saber cómo funciona. El que aparezcan nuevas tecnologías y no le demos tiempo a conocerlas a profundidad, puede hacer que algunas de esas ventanas o algunas de esas brechas se pierdan en el camino. Entonces, estrategias que funcionan bastante bien, para mí, en lo personal, considero que la defensa en profundidad es una de ellas. Varias capas de defensa en diferentes niveles, a nivel de sistema operativo, a nivel de red, de aplicación, de datos y demás, es una forma. Pero ¿a dónde quiero llevar con este tema de defensa en capas? Creo que podemos establecer, digamos, que las líneas base que nos den la mayor amplitud de protección con niveles, llamémosle, razonables de inversión, buscando ese equilibrio y siendo conscientes de que no vamos a ser 100% infalibles. Y ahí entra la valoración en función al riesgo sobre cómo vamos a avanzar y demás. Ahora, 3 preguntas, y con esta termina mi participación, es que la primera pregunta es, ¿cuál es el alcance? Es la primera pregunta que nos deberíamos de hacer. ¿Cuál es el alcance que debo proteger? ¿Qué componentes, qué tecnología, qué información, qué debo proteger? Porque hoy en día, ya cuando hablamos de ciberseguridad, ya no solamente es mis equipos, no solamente es mi data, sino que si tengo, por ejemplo, un canal de YouTube sobre el cual yo no tengo control sobre YouTube, pero publico videos institucionales dentro de YouTube, también tengo que protegerlos. Entonces, ok, gato de nuevo, disculpen. Este tema de mantener control incluso sobre tecnologías sobre las que no tengo control también es una preocupación. Y esto es el alcance. La segunda es qué tan conscientes somos sobre la seguridad. Y ya lo decía hace algunos años atrás el ex CEO de Cisco, hay 2 tipos de empresas, las que ya tuvieron un incidente de seguridad y las que aún no les ha pasado o aún no lo saben. Y el tercero es hacer una introspectiva hacia qué nos falta y sobre eso una priorización. Creo que, y no solamente pensando como organización, sino también como usuarios, qué conocimiento tengo, de qué no tengo conocimiento, y no necesariamente estamos hablando de cosas complejas, técnicas y demás, sino tengo la capacidad para poder detectar si un correo es malicioso, por ejemplo,
o tengo buenos hábitos o una buena, llamémosle, higiene digital en cuanto a el software que bajo, en las claves que uso, como comenta Amparo justo en el chat, o utilizo un token o como un segundo factor para asegurar todas mis redes sociales, por ejemplo. Google Authenticator es gratuito y así como él hay varios sistemas. Hay formas de, desde el lugar donde estamos, de poder también cerrar ciertos gaps. Y eso sería parte de lo que podríamos hacer. No todo es grandes inversiones, sino que en cada nivel y desde nuestro punto de vista también podemos apoyar a mejorar la seguridad. Eso sería todo por mi parte, por ahora. Muchas gracias, Juan Pablo. Giovanni, ¿qué nos compartes al respecto? A ver, ya está habilitado mi micrófono. Interesantísimo lo que nos comenta Juan Pablo. Creo que puedo complementar con algunos conceptos. Mira, ¿qué le puedo decir a un CEO, un gerente general, respecto de los riesgos que va a enfrentar cuando tengamos el ransomware en la puerta? Yo creo que la respuesta está en el análisis de riesgos. Tenemos que hacer un análisis para poder identificar cuál es el riesgo inherente que estamos enfrentando, aplicar las buenas recomendaciones que nos ha dicho Juan Pablo y determinar cuál es el riesgo residual. Porque estamos diciendo de que hay algunas empresas que ya recibieron el ataque, hay otras que no lo han recibido, supuestamente, y hay otras que no saben que están siendo monitoreados. Entonces, en ese riesgo residual, nosotros podemos incluir lo más valioso que tenemos en los sistemas informáticos, que precisamente no son los equipos, no los sistemas de protección y todas las cosas que ponemos. Lo más valioso es la información. Entonces, la información que nosotros manejamos, tenemos que protegerla adecuadamente. ¿Y en qué consiste la adecuada protección? En la encriptación. Pero no solamente en la encriptación, sino que también hay un método muy, muy antiguo que se llama backup. Entonces, para los que no conocemos qué es el backup, es nuestra póliza de seguros. ¿Bien? Porque cuando entre un ransomware, lo único que va a quedar es nuestro backup. Pero ahí viene mi recomendación. Recientemente hubo, no en Perú, en Estados Unidos, recientemente hubo un ataque de ransomware, porque vamos a poner al mundo real aquí, bajamos a la tierra después de haber estado en las nubes, y fue impactado muy fuerte esta institución financiera. ¿Qué es lo que sucede? La gente del sistema dice, bueno, reinstalemos nuestro backup. Entonces recurren al primer backup que tenían, al último, ¿y qué creen? Encriptado. Recurren al anterior, encriptado. El tercero, el cuarto, el quinto. ¿Sabes hasta qué mes se han tenido que retraer? Hasta abril del 2021. Es el respaldo que no había sido afectado por el ransomware. Porque el ransomware no ataca a una máquina, ataca al sistema y aprende. Entonces comienza a identificar usuarios, máquinas, sistemas operativos, versiones, actualizaciones, y comienza a buscar la data, los sistemas, la operación, los respaldos. Y si lo tienes en el mismo segmento de tu red principal, entonces ya sabes lo que pasa con tu backup. Por eso hablaba al inicio de hacer un análisis de riesgo, el inherente, o sea, cuál es tu riesgo que vas a enfrentar, y el residual, ¿qué queda al final de aplicarle las medidas que está diciendo Juan Pablo? ¿Ok? Entonces, a ese riesgo residual es donde tienes que meterle las fichas, Manuel. ¿Qué le diría yo al CISO, al CEO, al quien sea con la C adelante? Que tenemos que proteger lo más valioso que es nuestra data. ¿Y por qué me estoy yendo a la data y no estoy entrando tanto a los sistemas? Porque ahora la real amenaza, aparte del BET, el phishing, el spear phishing y todas estas cositas, son las APTs. Y las APTs, las más complejas, son las que no son visibles. Vale decir
que viajan por los mismos paquetes que viaja el resto de información por Internet, pero que no pueden ser detectados por los elementos que normalmente ponemos de protección. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Estamos desprotegidos? No, también hay. Lo que pasa es que ahora se debe trabajar sobre la base de la identificación del comportamiento, en primer lugar, y segundo, en el análisis profundo a nivel de bits y bytes 0 y 1 de las cabeceras. Entonces, esas son recomendaciones que yo haría, y tengo dos más, ¿ya? Con esto cierro la pregunta que nos estás haciendo. La primera, yo le diría, ¿cuál es el costo de remediar? O sea, si es que entrara en nuestros sistemas un ransomware, con la afectación que ya sabemos que puede tener y el alcance, poder dimensionar cuál sería el costo que vamos a enfrentar. Porque el ransomware lo que procura es encriptar la información, pero sacar dinero. O sea, no se trata solamente de fastidiarte. Entonces van a pedir una recompensa. ¿Y esa recompensa cuánto costará? Más la información que vas a pedir y el tiempo que te va a tomar recuperar. Eso se lo pondría en conocimiento. Y aquí viene el punto de cierre. Yo le mostraría la información de la empresa que existe en Internet. Porque hay servicios que actualmente te pueden determinar la exposición que tienes en la red mundial. Y eso, de verdad, yo les recomiendo, yo lo he visto, y la sensación, les aseguro que no es nada agradable, pero es muy efectiva. Que veas cuál es la exposición que tienes y cuál información ya está fuera de tu dominio. Adelante, Manuel. Muy interesante, muy interesante. ¿Qué ángulos de análisis proponen y qué buenos elementos ponen sobre la mesa para poder usar en nuestras organizaciones y tratar de generar esa conciencia, más que miedo, esa conciencia de que es necesario tomar las medidas? Esto es como el seguro del auto, ¿no? O sea, no he chocado un montón de tiempo, no significa que no choco mañana, ¿no? O sea, esto es así de sencillo. Arturo, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Tú debes haber tenido buenas experiencias. A ver, un tema que, o sea, coincido, tratando de complementar lo mencionado por Giovanni y Juan Pablo, creo que lo que tenemos que es tecnificar cada vez más el análisis de riesgo en seguridad y ciberseguridad. Creo que lo que menciona Giovanni es muy pertinente y tenemos que trabajar mucho más en el talento en ese tema. Creo que, si bien mucho se habla del tema, creo que nos falta todavía profesionalizar más ese tema, ¿no? Creo que en esa parte creo que hay una ausencia y creo que todos lo hacemos, pero creo que tenemos que hacerlo mejor, porque creo que todavía no llegamos bien a la mente del CEO en esos temas, ¿no? Pero considerando algunas variantes, ¿no? Un tema es lo que mencionaba Juan Pablo, ¿no? En el análisis de riesgo de ciberseguridad no podemos hablar de aceptación de riesgo, simplemente lo que hacemos es, estamos postergando algunas inversiones, porque como menciona Juan Pablo, nos hemos protegido un montón, pero justo por un pequeño espacio nos pueden atacar, ¿no? Entonces, para mí la evaluación de riesgo es un instrumento para priorizar inversiones, ¿no? No para aceptar el riesgo, porque sé que esa inversión la tengo que hacer. De repente le estoy diciendo, pero esta inversión creo que es más prioritaria que la otra. Pero no podemos decir esta la dejo para después porque un delincuente informático nos va a ganar la vida, ¿no? O sea, esa ventana que no protegí o esa pequeña rendija que parecía muy pequeña y por ahí se puede meter el delincuente, es cierto. Entonces lo que tenemos que decir hoy, ¿sabes qué? Esa inversión la voy a postergar, pero no quiere decir que la voy a dejar ahí, ¿no? O sea, ese riesgo inherente es como decir dinámico, ¿no? Dinámico, pues vamos a tener que priorizar la inversión, ¿no? Y otro elemento también es que algunas veces hemos pecado en que los controles para mitigar los riesgos básicamente se basan en tecnología, ¿no? Y como dicen mucho, o sea, parece mentira, te lo dice en el ABC, ¿no? Oye, todo tiene que ser personas, procesos y tecnología. Creo que un buen control que involucra los tres elementos reduce enormemente el riesgo. Algunas veces, es como el tema del token, ¿no? Oye, el token va a solucionar el problema del phishing. Falso. Al final,
¿Por qué? Porque nuevamente redujeron el tema a solucionar el riesgo frente a un tema tecnológico, ¿no? Cuando de repente si hubieran hecho algunas combinaciones en cuanto a procesos, a personas, ese tema no se hubiera dado, ¿no? Entonces, creo que ahí están los dos elementos que me permitiría complementar a lo mencionado por Juan Pablo y Giovanni. Muchísimas gracias, Arturo. Estaba aprovechando de ver algunas preguntas del público que he tratado de poner aquí y creo que hemos cubierto unos buenos minutos para discutir entre nosotros. Ahora creo que es un buen momento para poder atender algunas de las preguntas que han venido y que tengo algunas seleccionadas. Así que me voy a permitir, me van a disculpar, pero voy a tratar de repartir un poquito las preguntas, tratando de aprovechar estos próximos quizás 10 minutitos o 15, 10, para hacer la cosa no tan larga y que la podamos disfrutar todos. Les lanzo la primera. A ver, empecemos en orden inverso, ¿qué les parece? Vamos, Arturo, te voy a poner la primera para ti. La pregunta es la siguiente, y esta viene de Rosa Delgado. La pandemia ha demostrado al mundo que los hackers no solo atacan para robar información financiera, ¿no? Que es lo que primero se ve, ¿no? Pero poner la vida de pacientes en peligro en plena pandemia, nos cuenta Rosa, los hackers atacaron hospitales y centros médicos para poner presión y así obtener dinero muy rápido. Eso pasó en Francia y en otros países europeos, ¿no? El comentario de Rosa, y ya te voy a pedir tu comentario, el comentario es que no solo hay que convencer a los CEOs, que podría parecer mucho más sencillo y entendible, pero a autoridades estatales de estos riesgos. Estamos hablando ya del cambio de mindset en organizaciones estatales, en el Estado, en el gobierno. ¿Qué nos comentas al respecto, Arturo? Totalmente de acuerdo. Creo que necesitamos que digamos así, la información del ser humano es un bien constitucional realmente reconocido, pero que en la práctica no se traduce en hechos concretos, ¿no? Creo que necesitamos esos cambios, pero también a la vez movilizar, creo, a la ciudadanía en exigir que se respete su privacidad, ¿no? A todo nivel, ¿no? Y lograr que esos temas sean agenda del Congreso, de los congresos y del gobierno, ¿no? Creo que lo que hemos visto, pues, es un típico, refleja esos casos, ¿no? Donde hay una ausencia de un real compromiso de los gobiernos con la seguridad y la privacidad de información de sus ciudadanos, ¿no? Entonces, creo que sí, coincido totalmente con lo que me menciona la señorita, ¿no? Tenemos que ir reforzarlo y creo que las comunidades y el TDE como gran think tank es un buen vehículo como para seguir poniendo estos temas en agenda. Muchas gracias Arturo. Esta segunda pregunta me voy a permitir hacérsela a Giovanni. Y la pregunta es muy sencilla. Nos dice, ¿se puede trasladar los riesgos cibernéticos, de ciberseguridad evidentemente, de las empresas al sector asegurador para minimizar las pérdidas? ¿Qué opinas, Giovanni? A ver, entiendo que estamos hablando de unas pólizas, ¿ya? Mira, el tema es que si la información sale de tu dominio, ninguna póliza te va a devolver la reputación. Entonces, yo creo que debemos, si bien es cierto, hay algunas empresas que están exigiendo ya y por algunas normativas hay exigencias de pólizas de ciberseguridad. Yo creo que antes de pensar en la póliza tenemos que aplicar esto que dijo Juan Pablo, esas medidas y también la NIST y lo que dijo también Arturo. Debemos asegurar todo lo que podemos. Pero por eso es que comencé en la intervención anterior hablando del análisis de riesgos y ver ese residual, el que ya no tenemos forma de poder proteger, ver qué hacer para que si sale de nuestro dominio no nos impacte. Encriptación,
bueno, etcétera. Entonces, por ahí. Y lo otro sí me gustaría, Manuel, complementar lo que dijo Arturo sobre la pregunta de la protección de datos. Sí, yo creo que es importantísimo asegurar la protección del dato personal, y nosotros estamos, por ejemplo, estableciendo alianzas estratégicas con otras asociaciones de bancos de la región. ¿Por qué? Porque el fraude y los métodos y los mecanismos que utilizan en Europa, en Asia, en Rusia, son diferentes a los de Latinoamérica. Nosotros tenemos delincuencia cibernética regional que es muy especializada. Incluso vienen a estudiarlo de otros continentes para ver cómo es que logran desarrollar sus métodos de ataque. Y entonces tenemos que buscar esas asociaciones. Y una de ellas con las que estamos interactuando, dos, una con Colombia, que es muy similar a nuestro país y vamos a tener mucha sinergia, pero el otro que nos interesa mucho es España, porque ellos tienen toda la normativa europea que privilegia el tema de la protección del dato personal. Entonces creo que en eso sí es algo que debemos trabajar, y bueno, creo que por ahí tenemos que ir. Muchísimas gracias, Giovanni. Muy, muy interesante. Juan Pablo, tengo una pregunta para ti. Alfredo Sotomayor nos dice, se habla no solo de ciberseguridad en redes de TI, sino también en redes OT. Entiendo que son redes no TI. Otras que tecnología. Me refiero, por ejemplo, dice la persona que pregunta, a redes eléctricas o redes de agua, que son empresas estratégicas en un país. ¿Creen ustedes que se debe difundir en instituciones como el Colegio de Ingenieros o similares este tema, promoviendo una organización que lidere y promueva las buenas prácticas en ciberseguridad, incluyendo estas redes OT? ¿Qué opinas al respecto, Juan Pablo? Veamos. Voy a irme un par de pasos atrás y de hecho Giovanni lo comentaba hace un momento o al inicio de esta reunión. El trabajo en seguridad debe y es colaborativo. Es la única forma de hacer sinergia para poder hacer frente a todas las amenazas que tenemos que proteger, contra las cuales hay que estar prevenidos. El mundo OT es mucho más pequeño, o sea, si bien el mundo de TI es pequeño, el de seguridad es más pequeño, que es más especializado, el mundo de OT y el mundo de seguridad en OT es un mundo mucho más pequeño y mucho más particular que de hecho mantiene una comunicación. Cuando hablamos de OT y de hecho hablando de sistemas industriales y demás, y esto es un poco para ilustrarlos a todos, normalmente no era una preocupación porque claro, hablabas de PLC, de controladores, de sensores para manejar desde, no sé, lo turbio del agua, niveles de resistencia, impedancia, potencia a nivel eléctrico y demás. Y esto se veían a través de ciertos sistemas de control, ciertas interfaces y demás. ¿Qué es lo que sucede? Todas estas integraciones o digamos que todas estas herramientas y soluciones en algún momento se conectan a través de Ethernet, a través de redes TI. Entonces empieza, como digo, en el incremento de la tecnología, en el incremento de buscar una forma de crecer en facilidad y en capacidad y demás, porque el conectarse hacia la red TI también implica tener nueva información, poder aprovechar esa información histórica para poder meter inteligencia artificial, para poder automatizar, para poder tener controles desde diferentes lugares, abre un solo de brechas y de amenazas. Hoy en día hay iniciativas y así como hablaba de NIST, una entidad que produce mucha información sobre buenas prácticas de seguridad, es el CI Security, que sacó hace algún tiempo atrás 20 controles de ciberseguridad, sobre los cuales los aplicó inicialmente hacia TI, después hacia la nube y hace muy poco hacia OT. Y hay buenas prácticas que ya empiezan a profundizar hacia cómo proteger estos entornos, estos ambientes.
lastimosamente, como también lo comentaba hace un momento, muchos de estos entornos no son de la especialización de los que vienen trabajando en seguridad, sino de un nicho de mercado de personas especializadas en redes OT que no necesariamente se especializaron en su momento en seguridad. Y hoy ese trabajo, ese proceso se está dando. En algún momento tuve la oportunidad de participar en algunos eventos de seguridad sobre sistemas de control industrial, dentro de ellos los de las redes OT, y empezaba a ver como caras conocidas de especialistas de las diferentes ramas de industriales, de energía y demás, que están, digamos que están manteniendo la comunicación y que están trabajando de alguna manera colaborativa, pero diría que no es tanto algo oficial como una entidad pública o algo público, sino más como una interacción muy cercana, probablemente informal, pero que asegura y que busca generar esa sinergia. Por ahí diría que en esa línea va. Si la propuesta de tener alguna organización que pudiese sumar y demás, yo creo que la respuesta es afirmativa, es sí. Si lo recomiendo, sí, claro que sí. La pregunta es si es que quién lo lideraría, cómo organizarlo, cómo llevarlo a un buen puerto y que no se vuelva el beneficio de algunos. Creo que eso es el mayor miedo normalmente cuando se generan estas organizaciones, que a veces no están reguladas y demás. Pero bueno, perdón, pero este señor, hoy día, pero hoy día este gato decidió participar de la reunión. Bueno, eso sería. Ahora, hay unos puntos que quería complementar sobre las preguntas que le hicieron a Arturo y a Giovanni, y de hecho algunos comentarios muy particulares y asociados. Primero, Giovanni hablaba de los APT, ¿no? Y un hecho curioso y preocupante es que, por ejemplo, algunos de los APTs y los tiempos de detección de un APT, obviamente de un APT complejo y moderno, oscilan entre los 2 y 3 meses para poder detectar un APT. O sea, haciendo la analogía, imagínense que un ladrón se mete a la casa de ustedes, es más, al cuarto donde duermen sus hijos y se queda viviendo 2 meses. Y nadie sabe que vive ahí adentro. O sea, así de peligroso es un APT dentro de nuestra red. Y se hace muy complejo el poder tener los indicadores de compromiso para detectar muchos de estos ataques. Para mí, en lo personal, algo, y esto lo vengo diciendo hace 20 años, a mí no me quita el sueño una modificación de una página web que diga hackeado por fulanito, menganito. A mí no me quita el sueño que de repente alguien borre la data porque va a haber un backup, o incluso un ataque de ransomware que, bueno, de alguna manera sí afecta, pero no me quita tanto el sueño como pequeñas modificaciones, y voy a poner un caso, y alguna vez, si alguien me escuchaba antes, de repente me ha escuchado este ejemplo y decía, a mí me quita el sueño, imagínense que el día de mañana alguien agarra y modifica un número en la base de datos de RENIEC. Eso no va a generar ningún dolor. Pero imagínense que cada 3, 5 minutos, 1, 2 días, aleatoriamente, se modifica un número en esa base de datos. Imagínense que eso pasa por 3 meses, 4 meses, 5 meses y de repente empiezan a haber inconsistencias en el sistema, empieza a haber un problema y decimos, ok, esta base de datos ha sido comprometida, la integridad ha sido comprometida. Ok, vamos al backup. Y ahí la pregunta que yo les hago es, ¿cuál es el último backup confiable? Si no sé en qué momento empezó esto. Entonces, a mí ese es eso es lo que a mí me quita el sueño como un ataque. Entonces, claro, dicen que los que estamos en seguridad somos un poco más paranoicos que el resto, pero creo que consideramos otras variables porque nos adelantamos a cosas que son posibles técnicamente. Y todo esto al final, yo creo que lo que necesitamos es generar conciencia que va desde el profesionalizar y el generar y desarrollar talento, como decía Arturo, no solamente a generar jefes, sino también a generar operadores, especialistas, y que dentro del día a día
sea también un conocimiento, digamos que común a todas las personas. No me parecería algo, es más, no es descabellado el pensar, al día de hoy hay muchos chicos que están acabando el colegio y ya saben programar, pues que las generaciones hoy ya sepan lo básico de seguridad dentro de su día a día. Probablemente generaciones X, baby boomer, les va a costar mucho más trabajo, pero las nuevas generaciones sí tienen esa oportunidad de poder adquirir o de ya llegar con ese conocimiento para generar valor y minimizar la exposición y poder levantar las banderas en el caso sea pertinente. Eso era lo que quería complementar. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Les voy a poner un tema sobre la mesa rapidito para una ronda final de respuestas. He revisado un poquito las preguntas y algunas van ya sobre temas que hemos tocado. La ciberseguridad en general es ataques, técnicas, herramientas, descuidos, pescar errores, estar siempre mirando, ¿no? Los APTs es un tema hoy día muy, muy en boga. Y sin embargo, a veces, y no tiene que ser totalmente ciberseguridad, tenemos problemas de autenticación, ¿no? Es decir, de quien dice que es, no es, y el famoso, los famosos tres componentes de seguridad, ¿no? Lo que sabes, lo que tienes y lo que eres, llegan los tres factores, ¿no? Efectivamente, llegan a ser a veces insuficientes, ¿ya? Porque no necesariamente quien los aplica es apropiado o respetuoso de las formas, de los métodos. ¿Qué hacer con esto que cada vez se hace como que un poquito más crítico, ¿no? Antes con la clave nos sentíamos súper seguros, ¿no? Antes con el OTP nos sentíamos súper seguros, incluso nos regulaban que movíamos plata con 2 factores, y hoy día vemos que por 5 soles me puedo sacar un sello con la huella. Entonces, coméntenme sobre esto. ¿Qué opinan de esto, de esta evolución y de este decir que ya la huella no es segura, ¿no? Un comentario así, ¿qué tal si empezamos, rompemos el orden y empezamos? Dale, por favor, Juan Pablo. Me gustaría empezar con una premisa. Hace muchos años, de hecho, mi trabajo, si bien es cierto, se ha desarrollado mucho en el tema de seguridad corporativa, pero desde mis inicios yo empecé como técnico bueno, soy ingeniero de sistemas, pero empecé mucho en la parte linuxera, viendo temas de sistemas operativos, de seguridad, y desarrollé mucho la parte ofensiva, la parte de ethical hacking, la parte intrusiva. Y una cosa que aprendí de uno de mis jefes, que siempre lo recuerdo y hasta el día de hoy lo sigo manteniendo, y es, él me partió de una premisa y me decía, todo sistema es inseguro. La diferencia entre un sistema y otro es cuánto tiempo va a tardar en ser roto, en que alguien lo rompa. Entonces, bajo esa premisa, es como, y yéndonos al tema de la identificación, de la autenticación o de todo el proceso, yo creo que son varios los temas. Uno, hace algún tiempo atrás, como decías, se utilizaba el más de un factor de autenticación. Pero muchos de estos factores en el tiempo han sido rotos. Las capacidades computacionales al día de hoy pueden romper una contraseña de 8 dígitos con caracteres alfanuméricos en cuestión de minutos, ni siquiera horas. Y adquirir capacidad computacional de ese tipo de manera de renting o de alquiler no es algo ajeno y no es tan costoso como uno pensaría. Y hablamos de modelos legales, ni siquiera, digamos que de algún tipo ilegal. Entonces, yo creo que el problema hoy está en que nos basamos en algunos modelos que todavía o que al día de hoy no necesariamente son seguros. Entonces, eso hace que haya mayor oportunidad de ser rotos. Ahora, esto estamos hablando del lado de el atacante, el intruso. El otro tema es cuando la misma persona pues genera esa facilidad entregando sus contraseñas,
dictando el token único para que alguien más desde otro lugar pueda generar una conexión, y entra esta balanza entre ser seguros y operar, ¿no? En un momento un jefe mío me decía, a ver, si seguimos siendo tan seguros, la empresa va a quebrar y te vas a quedar sin trabajo porque no podemos tener tantos controles en la organización. Y ahí entra no solamente este tema de este balance, sino entra otros controles o otras técnicas, como por ejemplo hoy se está hablando del passwordless o de los accesos a través de sistemas sin utilizar una contraseña, a través de ciertos identificadores de la persona en función a accesos, usuario, comportamiento, tendencia y demás, como por ejemplo desde qué dispositivo, porque siempre lo haces de un dispositivo, de un modelo, marca, tamaño, diseño, versión. Entonces, hay ciertas, o desde un país determinado, hay otras variables que no son pocas. Algunos sistemas que he visto mínimamente están manejando entre 32, 40 indicadores para poder generar una autenticación passwordless y que complementan, porque para mí no es que con eso, ok, botemos el password, sino es como que complementan los modelos actuales de seguridad, desde mi punto de vista. Pero al final de cuentas, el eslabón más débil siempre va a ser el humano. Entonces, si el humano genera la brecha, no va a haber tecnología que la evite, ¿no? Eso era lo que quería compartir. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Muchísimas gracias. Arturo, ¿qué nos comentas? No, va a ser muy difícil después. Lo más fácil sería, estoy de acuerdo con Juan Pablo. Creo que nos da una clase completa del tema. Y sí, por eso yo me reitero, creo que tenemos que complementar todos los controles, inclusive los temas relacionados a la identidad y la autenticidad, con las 3 variables: tecnología, personas y procesos, ¿no? O sea, eso es la combinación. Dejarlo, igual ya está diciendo hoy, ¿sabes qué? Estoy adulterando de la huella, la biometría facial también ya hay investigadores que la pueden hackear. O sea, cerrar todo en base a la tecnología no va a ser la mejor receta. Tenemos que combinar los 3 factores para poder reducir los riesgos, entre ellos los riesgos de robo de identidad, ¿no? Muchísimas gracias, Arturo. Cerremos, Giovanni, con tu comentario, por favor. Gracias, Manuel. Me estaba divirtiendo con las preguntas que han habido del público. Quiero agradecerle. Quisiera poder escribir más, pero estoy prestando atención y tratando de responder. Me queda una nada más, ahí la voy a responder en breve. Excelente la posición, la exposición que nos ha dado Juan Pablo. Efectivamente, para poder identificar a las personas en el ciberespacio, hace algunos años estuve en una conferencia y yo quedé sorprendido de escuchar a la señorita que estaba haciendo la presentación hablar de la capa 8, que es la identificación de las personas en el canal de Internet. Para mí fue una sorpresa. Cuando regresé a Perú, comencé a comentar con los amigos lo que había escuchado y nadie me creía. O sea, no, pues estás inventando. Y yo creo que en algún momento vamos a tener que incluir esa capa 8 dentro de las comunicaciones en Internet, ¿correcto? Y a propósito de eso, y para dar un poco el tema espacial, yo les voy a decir algo, porque actualmente utilizamos mucho el GPS, ¿verdad? La geolocalización. Bueno, si nos ponemos a pensar, como decía Juan Pablo, en que andamos siempre paranoicos de la seguridad, pensamos que esos satélites, ¿cuántos años tienen en el espacio? Todos ellos tienen tecnología obsoleta. Ya cumplió su ciclo de vida, ¿y saben qué? Tienen programas antiguos, con vulnerabilidades, tienen routers de comunicación antiguos, o sea, todos han sido vulnerados en la Tierra hace años, y están ahí dándonos servicios. Y esos son los servicios que usamos para localizar a las personas y decir que están en Perú y no está haciendo una transferencia desde Rusia en uno de nuestros bancos o en cualquiera, acceder a nuestras empresas, cualquier cosa. Entonces, cuando implementamos medidas de seguridad, tenemos que pensar, como decía Juan Pablo, en todos los puntos posibles de falla. Creo que Arturo también lo mencionó. Entonces, esos son los factores que tenemos que tener en cuenta. Y entonces, ahí entran 2 tecnologías
que están muy en boga y que coincidía con una de las preguntas que me hicieron, por eso es que hice referencia. Uno es la inteligencia artificial y el otro es el machine learning. Y hay una tercera que se llama el deep learning. Entonces, todo eso, incluido con lo que dijo Manuel, de la computadora cuántica, esos quantum que nos van a llevar más adelante a resolver los problemas en milisegundos, entonces es el mundo en el que tenemos que involucrarnos. Esta profesión, la de ciberseguridad, es fascinante. Y yo lo que les puedo decir es que desde que comencé nunca terminé de aprender. Entonces, es algo en lo que tenemos que estar permanentemente capacitados y entrenados, y yo felicito a todas las personas que nos vienen acompañando. Ahorita veo 220, pero antes había un poco más, porque están tomando conocimiento. Muchas de las cosas que hemos comentado seguramente las conocen, otras no, y eso es lo importante, las que no conocemos, para poder investigar y profundizar y mejorar, porque todos tenemos que trabajar en beneficio de nuestro país. Muchas gracias, Manuel. Muchísimas gracias, Giovanni. Manuel, solo quería añadir una anécdota ahorita que mencionaba Giovanni lo de los GPS. Recordaba a mi ex jefe, bueno, resulta, él estaba con el hijo que bueno, no estaba muy tranquilo, estaba con la enamorada, adolescente, entonces, bueno, también tecnológico él, agarra y le instala un software de monitoreo, un software pago de monitoreo. Entonces la cosa es que el chico, sabiendo que le habían instalado este software de monitoreo, se bajó un emulador de GPS. Entonces, cuando de repente él va a ver dónde está mi hijo, agarra y lo ve, el GPS estaba posicionándolo en el Medio Oriente. Entonces agarró, lo llamó, que seguro estaba en la casa de la enamorada, y le dice, bueno, cuando termines de pasear por Kosovo, te vienes a la casa porque tenemos que hablar seriamente, ¿no? Esa era la anécdota que quería contar. Ahorita que los GPS me hiciste acordar. Muy interesante y muy divertido, mi querido Juan Pablo. Muy bueno. Bueno, yo creo que hemos pasado una tarde, noche súper interesante, con un tema muy importante y crítico, y con unos speakers de lujo. Así es que nada, orgullosísimo de poder haberlos acompañado en esto. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes tres, Juan Pablo, Giovanni, Arturo. Muchas gracias por compartir con nosotros sus conceptos y las experiencias. Y el TDD, orgulloso de tenerlos como panelistas y como parte de nuestro TDD Talk. Para todos los asistentes, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por sus preguntas también y su interés. La información va a estar en nuestra página, tenemos una grabación, vamos a compartirla también. Y solamente me queda anunciarles que ya se viene el TDD Talk número 10. Estamos ahí barajando algunos temas súper interesantes, así que pronto a través de nuestras redes y a través de nuestras comunicaciones tendrán el anuncio del próximo TDD Talk. Muchísimas gracias a todos ustedes, muy buenas noches, cuídense mucho y siempre seguros. Adiós. Chao.